claro que hay debilidades en lo comunicacional y en la gestión, y eso tiene que cambiar desde hoy. Eso nos va a obligar a hacer un ejercicio de gradualización, de revisión de itinerario. La obligación de un gobierno es decir, esta es mi realidad, estas son mis limitaciones hoy día. Ese reconocimiento viene cuando las cosas van muy mal. Me parece bien que el gobierno reconozca su fracaso. Por la afirmativa 68, 39 en contra y 5 abstenciones. Por todos los usuarios medicinales, recreativos y espirituales de Chile, este es un gran paso por la salud y la libertad. Que el autocultivo solo aumenta el acceso a la sustancia. Bienvenido a una parte de la patria grande, a la que se le ha mutilado su derecho al acceso al mar. Y estoy pensando acá en el mar. Diálogo. Estamos disponibles, si hay voluntad política, para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Bolivia de inmediato. Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana en CNN Chile. Ustedes lo vieron, el Papa y el mar, la marihuana y el Congreso, y también este sinceramiento, reformulación, nuevo comienzo, muchas maneras de llamarlo, del gobierno de la nueva mayoría, son los temas principales que han marcado el debate durante los últimos días. Y las frases, candidatas a ser la frase de la semana, las comenzamos a presentar de inmediato, partiendo por la presidenta Michelle Bachelet. Y este relanzamiento de su gobierno el día viernes, esto dijo la presidenta. Tenemos que abordar nuestro segundo tiempo asumiendo entonces el efecto de estas dificultades, pero sin que ello signifique olvidar nuestro compromiso con la ciudadanía. Si pudiera sintetizarlo, diría esto es realismo sin renuncia. Realismo sin renuncia, la frase de la presidenta Bachelet. Nuestra segunda candidata a frase de la semana es vía Twitter. Leamos. El diputado José Manuel Edwards, @rojoedwards. El hecho de que no haya ni siquiera un formalizado de izquierda transforma a Jovino Noboa en el primer preso político de Bachelet. La frase que tuiteó el mismo viernes también el diputado José Manuel Edwards, también candidato a frase de la semana. Y finalmente, la tercera candidatura es una frase de hoy, ni más ni menos que del Papa Francisco. Esto dijo al ser consultado en el avión de vuelta desde Sudamérica sobre el tema de la mediterraneidad de Bolivia. Siempre hay una base de justicia cuando hay cambio de límites territoriales y sobre todo después de una guerra, ¿no? Entonces hay una revisión continua, una revisión de eso. O sea, yo diría que no es injusto plantearse una cosa de ese tipo, ¿no? Ese anhelo. No es injusto, la frase del Papa. Ahí están, una presidenta, un diputado y un Papa, ni más ni menos. Son los tres candidatos a frase de la semana esta semana, que vamos a discutir, claro, con nuestros panelistas de siempre. Laura Albornoz, Buenas noches. Hernán Larraín, Francisco Covarrubias y Alberto Mayol. Muchas gracias por acompañarlos. Además, tenemos un incentivo especial para sus tuiteos. Este es el libro que regalamos la semana pasada. El libro de Alberto está firmado, por cierto, para el ganador, que fue Fernando Verdugo. Fue el ganador, así que ahí está firmado por Alberto el libro. Y uno de nuestros televidentes habituales llamó y dijo, yo también quiero regalar mi libro, porque se están regalando a Mayol y la economía política del fracaso. Rolf Lüders, exministro de Hacienda y Economía, entre otras cosas, dijo, yo quiero regalar nuestro libro sobre Milton Friedman, la vigencia de sus contribuciones. Así que Milton Friedman, en la edición de Rolf Lüders y Francisco Rosende, es el libro que está hoy para ser regalado a quien haga la contribución más interesante, la más entretenida. Ahí está, los vamos a dejar ahí. O la más neoliberal. O la más neoliberal. Los vamos a dejar ahí, uno al lado del otro. Ahora uno está con dedicatoria con mucho amor. El otro es que todavía no se lo ha ganado nadie. Está con plástico. No se lo ha ganado nadie. Muy bien, muy Cuando bien. alguien se lo gane, Rolf Lüders también lo va a firmar. Así que, sí. Mira, Lüders y Friedman para empatar a Mayol en la jornada. Imagínate. Para que vean. ¿Cuál es la frase de la semana todo esto, Alberto? A ver, las tres son muy importantes. Cuando vi la primera dije, no, esto nada puede superar lo que dijo Michelle Bachelet. Vi la segunda y dije, vaya, sí, la superó porque era ya insólita la teoría del preso político. Pero apareció el Papa, que nos recordó que nos sacaron de paseo políticamente en la semana. ¿Ya? Túnel, 4 goles en contra, una cosa terrible.
Y nosotros, mientras tanto, acá nos inventamos que el Papa prácticamente dijo exactamente lo que Chile quería y nos inventamos una serie de cosas que desgraciadamente me parece que no son muy buenos inventárselas, pero habrá que asumir que fue bastante importante y que el pedacito de mediterraneidad para Bolivia está hoy día más cerca que hace una semana. Así que elijo al Papa. Argentina sí nos sacó de paseo en esto, digamos. Sí, podríamos decir, Alberto Soler. Una venganza fuerte. Una venganza, Francisco. Bueno, siguiendo la metáfora del fútbol, yo creo que efectivamente lo que pasó con el Papa terminó siendo un triunfo moral, digamos, porque se esperaba que podía haber sido mucho peor de lo que fue cuando fue la visita, pero todavía quedaba el avión. Y en el avión la frase fue muy dura para Chile. Yo creo que, supongo que vamos a hablar después, pero fue muy dura. Y creo que esa frase va a marcar un poco lo que se viene por delante. Ahora, no puedo dejar de mencionar lo de Edwards porque me parece una frase totalmente, no solo desacertada, desatinada, insólita. Y por lo tanto me voy a quedar con la frase de la presidenta, porque esto del realismo sin renuncia es una frase que me imagino que estuvo bastante pensada y elaborada y que yo todavía no la logro entender. Ha pasado ya varios días. Así que me quedo con esa frase porque creo que va a marcar el segundo tiempo del gobierno. Ok. Laura Albornoz, que viene de rojo furioso hoy día. A ver, como vamos a comentar lo de las renuncias sin realismo. Sin realismo. Es lo mismo. O realismo sin renuncia. O realismo y vamos a hablar de las relaciones internacionales, que yo creo que han sido una permanente serie de estropicios en una serie de cosas, lo hemos comentado. Yo en particular no logro entender la lógica con la que está funcionando esta Cancillería, pero lo vamos a empezar después. Yo me quedo con la frase de Edward, particularmente porque representa, hoy día salió una columna de Patricia Politzer que decía que se adelanten las vacaciones para los diputados. Y ella siempre muy aguda, hace alguna referencia a este proyecto para hipotecar las casas de los adultos mayores, habla justamente de una serie de episodios que no son muy afortunados, y uno de ellos tiene que ver con esta práctica recurrente de los parlamentarios de decir torpeza o lo que se le viene a la cabeza en una primera oportunidad para luego agarrar pantalla. De hecho, el diputado Eduardo estuvo entrevistado en CNN, en Televisión Nacional, agarró pantalla, un diputado que, salvo el pelo de colorín que tiene, que puede ser lo único más llamativo que ostenta hasta el momento, puede ser una lumbrera, yo todavía no lo había descubierto, dice una cosa tan grave como la que señala respecto al preso político, en el mismo día en que además se está la familia de José Manuel Parada estaba presentando, y la de los degollados, una acción ante la ministra de Justicia por el levantamiento de la condena de uno de los autores del caso de Degollado, que fue un caso tan dramático para Chile. Y vaya mi lealtad con Estela Ortiz, a su familia por este hecho. Entonces, la verdad que me parece que o están saliendo parlamentarios que no tienen ninguna conciencia con la realidad y con la historia de Chile, o simplemente esto es un aparecer por aparecer, que lo hay una vez más, resulta ser un fiasco. Uno se pregunta, ¿realmente están interesados en avanzar una política seria, o lo único que buscamos son frases cliché que le permitan tener capturados los medios de comunicación? ¿Hernán? No, yo a diferencia de Laura creo que es tan irrelevante el diputado Edwards que creo que frente a la frase del Papa y a la frase de la presidenta ni siquiera clasifica, en mi opinión. Creo que lo del Papa es muy delicado. Creo que es un golpe ya a nivel internacional, donde nosotros somos los victimarios, ellos la víctima, y creo que es algo que deberíamos analizar muy bien. Es un tema de Estado y creo que puede afectar seriamente, porque es una cosa que se va acumulando, no solamente por este hecho aislado. Pero creo que en materia de política interna, en materia de coyuntura, en términos de lo que es este gobierno y lo que está pasando hoy, la frase de la presidenta, este eventual cambio de giro, al menos en el discurso lo es, creo que es lo más interesante que está ocurriendo, y tengo la impresión de que es la frase de la semana. Bien, votación dividida. Ustedes, como siempre, eligen a la frase de la semana. Recuerden que Milton Friedman, en palabras de Rolf Luders, está en juego en el día de hoy, en nuestro empate ideológico de esta jornada. A ver, partamos entonces por lo de la presidenta Bachelet. Realismo sin renuncia. ¿Qué te dice esa frase, Alberto? A mí me dice más que nada renuncia, porque es muy difícil entender la lógica de un realismo con apellidos. No tiene mucho sentido. Realismo con mucha renuncia, con poca renuncia, con algo de renuncia, no es algo que tenga posibilidad de ser. El realismo se supone que es, además, una doctrina que es seria. O sea, a mí me parece lo más sorprendente de todo esto es que el realismo tiene un conjunto de implicaciones dentro de la política que son bastante claras.
Primero, entender que la política es más importante que cualquier cosa. Esa es la teoría realista fundamental, dice eso. Uno, la política es lo más importante que cualquier cosa. Aquí nos acaban de decir lo más importante es la economía. ¿Ya? Cero realismo político. Dos, lo más importante dentro de la política es el conflicto. Es el hecho de que hay una barrera, hay alguien al otro lado y yo quiero marcar la diferencia con el que está al otro lado. Resulta que el gobierno hace exactamente lo que le pide la oposición, hay una renovación de la democracia de los acuerdos y resulta que entonces no hay conflicto. Entonces, ¿de qué realismo político me está hablando el gobierno? Aquí el único realismo político es el de Gutenberg Martínez, el realismo político es el de la derecha, es el de los empresarios sobre todo, que han hecho un trabajo para que durante un año hoy día llegar a tener al gobierno totalmente acorralado, con una crisis que no era de ellos y que la tienen que absorber y que se enfrentan a una situación como la actual en la cual tienen que sencillamente dejar de lado su programa. Y no olvidemos que esta coalición política existía por el programa y para el programa por definición de ellos mismos. Ellos dijeron, no somos nada más que nuestro programa. Y hoy día el programa no es nada. Por tanto, por silogismo simple, ya la nueva mayoría ha dejado de existir y por tanto no hay segundo tiempo. Lo que hay es el esfuerzo de llegar a fin de gobierno con algo, porque además, recordemos, el segundo tiempo había partido antes, había partido con el cambio de gabinete y resulta que el ministro del Interior no logra tomar nunca la agenda y le tienen que poner un nuevo ministro y hacer un nuevo inicio del segundo tiempo. Por tanto, la tesis de que ahora sí, que sí, renace nuevamente y el gobierno no es capaz de tomar la política en sus manos. ¿Francisco? A ver, yo estoy de acuerdo de que el realismo y la renuncia no pueden ir disociados. A mí me da la impresión que cuando el gobierno dice de que la incertidumbre económica forma parte del realismo con el cual se tiene que afrontar el segundo tiempo, es raro porque es tautológico, es endogámico en el fondo. Se anunciaron ciertas reformas, eso generó incertidumbre y la incertidumbre para la reforma. Es como un círculo, es como el borracho del Principito que bebía para olvidar que sentía vergüenza de beber, o sea, como que volvemos a lo mismo. Yo creo que entonces acá hay un problema que es más de fondo. Yo creo que el tema de la incertidumbre es un problema, pero el problema más de fondo, y ahí está el tema del realismo, el problema más de fondo es que mucho de lo que se planteó en ese programa, que fue hecho principalmente, no olvidemos, por Peñailillo y Arena, dos personas que cayeron en la desgracia, gran parte de ese programa tenía planteamientos o políticas que eran irrealizables. Los cálculos estaban mal hechos, más allá de la incertidumbre económica, eso es lo que quiero decir. O sea, aunque no hubiera existido incertidumbre económica, aunque no hubiera caído la tasa de inversión por 8 trimestres, aunque no hubiera caído el crecimiento, etcétera, el propio programa, si se relee por otras personas que fueron las que llegaron, uno se da cuenta de que lo que está detrás de eso, no de todo el programa, por supuesto, pero de gran parte de eso, es irrealizable. Y como es irrealizable, entonces lo que corresponde es tener que echar el pie atrás. Entonces, el realismo es por su propio peso. Yo creo que cayó por su propio peso. Acá no se puede decir que fueron los empresarios. En el pasado se decía que era el veto que tenía la derecha por el binominal. Antes se dijo que era el miedo a los militares. No, esto es la propia realidad que hizo que el programa, releyéndolo, se diera cuenta de que era irrealizable. ¿Laura? A ver, yo creo que si el realismo es reconocer que han habido problemas de gestión política, yo creo que está bien ser realista. Si el realismo es darse cuenta que no se ha comunicado correctamente, como es un problema que además tiene de manera frecuente los gobiernos, yo creo que está bien que se haga este reconocimiento. Si el realismo es producto de las presiones o de esta contaminación de la que se hablaba en algún artículo que leí hoy día, contaminación de la política por la economía y de la economía por la política, yo creo que estamos transando lo más importante, que es el poder que tiene un gobernante para gobernar y poder administrar conflictos como esos que se suceden periódicamente. Si no podemos hacerlo, entonces ¿para qué gobernamos? Si no podemos sufrir las presiones de los movimientos sociales, de la clase empresarial, de los grupos políticos, de los partidos políticos, ¿para qué gobernamos? El otro día escuché a un senador en Antofagasta que me decía, bueno, tenemos que centrarnos en las cosas que nos unen y no en las que nos separan a propósito de la presentación del proyecto de despenalización del aborto.
Y yo me pregunto, ¿será acaso entonces que no actuamos con honestidad cuando planteamos un programa de gobierno del país que se hablaba, entre otras cosas, por cierto, igual de importante que la despenalización por 3 causales, y hoy día las mujeres tenemos que dar un paso atrás y decir, no, fíjate que esto divide y separa, más vale que lo dejemos de nuevo en la libreta de espera? Entonces, yo ¿qué debo entender por renuncia? ¿O qué debo entender por, mejor dicho, por este realismo, mejor dicho? ¿Qué es realismo para eso? Yo he escuchado a ministros que dicen, no, lo que va a hacer es vamos a priorizar. He escuchado al ministro Valdés que dice, no va a haber reforma a la reforma y solo vamos a hacer ciertas adecuaciones de ser necesario. Entonces yo veo que no se han caído las reformas estructurales de las cuales se hablaba, pero sí lo que a mí me molesta es la incapacidad de ponerle el cascabel al gato, en el sentido de ponerle el nombre que corresponde a las cosas que pasan en política. Yo creo que hoy día escuchaba en la calle una persona que decía, mira, me gustó el reconocimiento de la presidenta, aunque lo encontré un poco tibio. A mí me parece que una cuestión, y ya nos habló el término, después de leer a nuestro querido amigo coreano, ya nos habló el término transparencia, que yo soy incapaz de reproducir su nombre, pero no habló de transparencia porque dice que es una estrategia neoliberal, pero sí considero que ¿La transparencia es neoliberal? Sí, como tal, hay que leer el libro. Más bien dice que cuando la transparencia solo sirve para interpelar a la clase política, que no hay un ciudadano comprometido con el clic de me gusta en los medios virtuales. Es interesante. Vamos a traer el libro. Pero para terminar con la idea, a mí lo que me falta, Daniel, de esto es un análisis político de lo que aquí sucedió. Si a mí no me interesa utilizar las reformas para justificar, no me interesa decir, aquí hay un problema de gestión, aquí hay un problema de comunicación, aquí hay un problema de corrupción, y aquí un problema de mezcla entre la presión de los grupos empresariales que no querían esta reforma porque no querían sacrificar de su bolsillo pagar un poco más de impuestos. Me gustaría mayor claridad para transmitir correctamente a los ciudadanos las posturas del gobierno. Hace varias semanas que nosotros le hemos estado pidiendo a la presidenta Bachelet liderazgo, y creo que si hay que hacer algo, primero es un reconocimiento a la presidenta por hacer un punto de quiebre, que no logró efectivamente el cambio de gabinete, y esta vez sale ella en primera persona a generar un cambio en el escenario. Y lo hace haciendo un reconocimiento, ¿cierto? Todos se quedan con la frase sobre el realismo sin renuncias, pero ella habla también de los efectos de las dificultades, que está muy bien construido, pero en el fondo está reconociendo de que hay problemas y que eso requiere de un segundo tiempo, ¿cierto? Alude al fútbol, digamos, y nos toca la Copa América, entre comillas, pero creo que la cuestión de fondo es reconocer en primer lugar que ella está reconociendo que aquí hay un problema, que este problema requiere de un cambio. Y luego se produce una discusión, y lo que está ocurriendo en esta mesa, respecto a cuáles son las causas que generan esos problemas. Alberto dice que es la oposición, que son los empresarios, tú dices que hay problemas de gestión política o de comunicación. Yo tengo la impresión de que aquí el problema, en primer lugar, es de naturaleza político. Y la política fue de que la concertación fue dada por muerta, nació una nueva mayoría, nació un programa que buscaba refundar y hacer una serie de reformas estructurales, y fueron esas reformas las que generaron un problema en la economía. Pero ese es el orden de los factores. Cuando la economía reacciona, dada la incertidumbre generada por todos estos cambios que estaba moviendo el gobierno, llega un momento en que, producto de que hay que ordenar las cuentas fiscales, se nos dice por un lado, hay que darle cierta racionalidad al gobierno. Ahora, las causas, creo yo, hay que entenderlas bien de fondo, y hay que preguntarse, porque si la presidenta pretende seguir con la misma receta, pero simplemente bajando la velocidad, digamos, a los cambios, vamos a seguir cometiendo errores. En cambio, ella asume de que hubo un problema de diagnóstico cuando se hizo el programa y cuando se miró, digamos, el movimiento estudiantil. Entonces tengo la impresión de que la presidenta va a tener la posibilidad efectivamente de hacer un giro, si no, nos va a quedar simplemente en el discurso. Y por estos días yo solamente, y con esto termino, he visto confusión, porque hay ministros que dicen una cosa, presidentes de partidos que dicen otra. ¿Qué pasó realmente el viernes? Yo no creo que era una cuestión en desarrollo. No me parece tan claro el cambio de rumbo, sino más bien un discurso bien hecho, con muchas reacciones y poca claridad respecto al futuro. A mí me da... De hecho, me entristece un poco como país que hayan como un repertorio de dos alternativas. Las dos alternativas son que estaba lo que existía antes y estaba la nueva mayoría que representaba cualquier otra cosa. Y resulta que entonces, si no funciona lo que hizo la nueva mayoría, hay que volver a lo de antes. Me entristece porque me parece que si estamos luchando por un país con mejor educación, con mayores repertorios políticos, con mayor institucionalidad, creer que tenemos dos repertorios históricos, que es ser la concertación o ser la nueva mayoría, considerando que Piñera fue el quinto gobierno de la concertación según todos los mismos, incluso miembros del gobierno de Piñera, ¿ya? O sea, ese es el repertorio de Chile.
habiendo tantas alternativas a nivel mundial, habiendo tantos tipos de relación entre la política, la economía, la sociedad existente, habiendo tantas posibilidades en las tradiciones políticas de Chile mismo, resulta que nosotros decimos que existen dos alternativas. Y las dos alternativas es, supuestamente, el carácter refundacional de la nueva mayoría, que si eso es refundacional, no sé qué pensar de Frei Montalva, ni hablar de Salvador Allende, ni hablar de Balmaceda. O sea, si esto es refundacional, si hacer una reforma tributaria, ¿ya? Una tributaria, si hacer una reforma educacional a gratuidad, cuando lo tienen la mayor parte de los países del continente, ¿ya? Y resulta que eso es refundacional. Resulta que eso gatilló. O sea, aquí estamos hablando de lo siguiente, nos han dicho que vamos al desarrollo y que no vamos a llegar al desarrollo si tenemos cosas de países desarrollados. Ese es el argumento, esa es la idiotez del argumento. Que resulta que si tenemos las cosas que tienen los países desarrollados desde antes de haber sido desarrollados, jamás vamos a llegar al desarrollo porque no se puede llegar al desarrollo siendo desarrollado. Ese es el argumento. Es tan absurdo, es tan tonto, que solo explica que necesitamos una reforma educacional. Resulta que en Europa hay una crisis económica brutal. ¿Cuáles son los consejos de Naciones Unidas para esa crisis? Los consejos son: 1, inversión en educación. 2, inversión en obras públicas. Eso es lo que se sugiere por Naciones Unidas para Europa en la crisis existente actualmente. Alberto, yo creo que los 4 gobiernos de la Concertación y el gobierno de Sebastián Piñera son un ciclo político muy exitoso en la historia de Chile, que hablan de progreso, no solo de crecimiento económico, sino de índice de desarrollo humano que nos deberían hacer sentir orgullosos respecto a ese pasado. La nueva mayoría, cuando hablamos de su espíritu refundacional, lo hace porque se avergüenza de esos 25 años y no reconoce sus propios logros, imperfectos algunos, por supuesto. Pero aquí se recuperó la democracia, aquí se consolidó un modelo que ha permitido muchos avances. Hay cosas que faltan, hay injusticias, por supuesto que las hay. Pero renegar de todo lo anterior, y si tú me preguntas entonces si esto se limita a la visión de la nueva mayoría, su vergüenza por esos 25 años o el espíritu que tuvieron esos 25 años, yo me quedo con ese espíritu y que creo que hay que seguir profundizando. Y me parece que el reduccionismo de la nueva mayoría hoy día está fracasando, se perdió el sentido común de la ciudadanía. ¿Por qué no políticamente? Y eso me parece importante observarlo. Esto no es un problema de analistas en una mesa. Es que la ciudadanía dejó, no solo de creer en Michelle Bachelet, antes de que pasara lo de Cabal, había dejado de creer en la reforma. Cuando la ciudadanía dejó de creer, eso es lo que hay que observar. Dijiste, están equivocados. Perdieron el sentido común de la ciudadanía con la reforma. Yo no creo que la nueva mayoría haya renunciado a lo que fue en los 20 años. Lo que pasa es que sí. ¿Y la retroscava ahora qué es? Pero ese es solo para no hacer de la opinión de un sujeto la opinión generalizada de todos. Deja expresarte la mía. Todo lo que tú quieras, pero yo... Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, pero yo jamás en esta mesa, en ninguna otra parte, nos compramos el discurso de la retroexcavadora. Yo no creo que nadie haya renunciado a lo pasado ni se avergüence. Ahora, sí, yo como ex concertacionista me reconozco haberme preguntado en un momento por qué nosotros no pudimos avanzar más. Y el precio era muy alto. El precio era romper con lo que se había logrado, terminar con una transición que había sido exitosa, una superación de las desigualdades que la habíamos recibido el país. Todo lo que ya sabemos y se ha repetido en numerosas oportunidades. Yo creo que hemos tenido sí una falencia muy grave, y esto no solamente la nueva mayoría, sino que también la alianza, que dicho sea de paso está en el suelo, y las coaliciones políticas, incluso quienes hablaban del duopolio y se negaban a esta visión del duopolio porque tampoco han tenido la posibilidad de crear o de dar nuevas perspectivas acerca de lo que puede ser la construcción de un país a mediano y a largo plazo. Y hoy día se observa desde todo punto de vista, yo partiendo la primera, una carencia absoluta de contenido que efectivamente nos puedan decir, mira, nuestra economía no se tensiona entre las posiciones más neoliberales y una acomodaticia versión, porque acá hay, y esto Mayol lo sabe mejor que yo, matices, de un modelo con matices, ¿no? De un modelo liberal que ya los tiene convencidos a casi todos. No hay de la propia izquierda o desde la centroizquierda posiciones altisonantes a este concepto, a este modelo que se compró en estos años. No hemos tenido avance en cómo concebimos nuestra democracia, que no sea de la boca para afuera. Lo que tú tienes son los mismos partidos políticos con los mismos parlamentarios peleando por los mismos nichos o espacios políticos. Entonces, cuando uno piensa que ha habido innovación política, hemos logrado avanzar desde el punto de vista de la calidad social de los ciudadanos, y retomando nuevos autoros, o los ciudadanos hoy día participan solamente por los medios virtuales, son incapaces de comprometerse con la actividad política. ¿Qué tipo de calidad social es la que existe hoy en Chile? Entonces uno efectivamente puede legítimamente preguntarse,
está solamente la responsabilidad radicada en el gobierno, en los partidos políticos, somos todos parte o cómplice de algo que no se ha hecho y el resultado es producto de nuestra propia ineficiencia. Bueno, lo que pasa es que yo creo que acá hubo un error de diagnóstico. A ver, yo creo que es súper legítimo querer hacer cambios e incluso querer hacer cambios más apresurados a como se habían venido haciendo. Creo que la voz de vergüenza respecto a lo hecho en los primeros gobiernos de la Concertación fue bastante mayoritaria y fueron pocas voces las que levantaron como las banderas de la antigua Concertación y fueron tildados como de viejos, etcétera. Pero el error de diagnóstico, ¿dónde estuvo? El error de diagnóstico estuvo, a mi juicio, en dos cosas. En lo primero, en pensar de que el país estaba al borde del abismo institucional, ¿ya? Llevado por los conflictos sociales, etcétera. Mucha gente dijo, o hacemos el cambio o este país, digamos, va al abismo institucional. Y en lo segundo fue que frente a la respuesta a eso fue, en el fondo, plantear ciertos cambios que no tenían una cuestión que es súper básica, inmersa en el programa, que es la escasez de los recursos. O sea, si es que uno vive en un mundo sin escasez de los recursos, entonces puede hacerlo todo. Pero cuando uno se da cuenta de que los medios están agotados, entonces tiene que priorizar. Okay. Alberto, porque era la idea que el programa era irrealizable. Lo dijo Francisco recién. ¿Era irrealizable el programa? No, el programa tenía muchísimos errores. El programa, las ideas generales de tener una educación gratuita, hacer una reforma tributaria, son cosas que se hacen de rutina en muchos países, de rutina, ¿ya? Obviamente eso no es irrealizable. La forma en que se estableció, por ejemplo, la educación gratuita, a mi juicio, era absolutamente onerosa. No tenía ningún fundamento tener subsidio a la demanda y al mismo tiempo gratuidad. Eso no existe. Se hace subsidio a la oferta, se eligen las instituciones que se va a financiar gratuitamente, ya está. Se establece. Entonces, eso es absurdo, me parece que es un error. Hoy día está el tema de la fijación de precios. La Católica está desesperada por tratar de que además ellos mismos puedan fijar su propio precio de lo que va a pagar el Estado. Una cosa fantástica, formidable e increíble, ¿ya? Pero ¿cómo les va a pagar a todos lo mismo? O sea... bueno, ahí está. Entonces tenemos ¿cómo no le vas a pagar a todos lo mismo? Si está la misma educación gratuita para todos, bueno, resulta que... Pero si la complejidad de una universidad es distinta a la complejidad pero de el otra estudiante, universidad. tú le vas a pagar otra cosa del financiamiento institucional y eso habrá que discutirlo aparte. Bueno, entonces, pero está hablando de las carreras. Bueno, si hay no vas a financiar a partir de la carrera, eso es otra perversión del sistema, que tienes que financiar la investigación a partir de la carrera del estudiante. Son formas... Pero eso tampoco estaba planteado. Que son formas inadecuadas. Por eso estaba mal hecho. Yo creo que estaba mal hecho. Irrealizable, para nada. Era realizable. Era mal hecho. Y como están muchas reformas como muchas reformas antes se hicieron mal, durante el gobierno de Piñera, durante el gobierno de Michelle Bachelet anteriormente. Yo creo que eso es importante. Ahora, una cosa muy pequeña sobre el diagnóstico. Yo solamente les pido una cosa. Tengan un diagnóstico. Aquí pasó algo, el 2011. Algo tan importante que las coaliciones empezaron a comportarse todas juntas y en vez de por separado. Cuando subía la oposición, bajaba el gobierno, eso era normal en cualquier momento del periodo anterior. Empezaron a comportarse iguales, eran lo mismo. La élite política pasó a ser una sola y a estar muy mal evaluada. Algo pasó. La derecha no tiene ningún diagnóstico. Todos los libros que se escribieron de la derecha sobre eso dicen básicamente que los diagnósticos que se hicieron desde otros sectores políticos están equivocados. No hay tesis. No hay diagnóstico. Tampoco hay tesis no hay propias nada. de la derecha. La derecha tampoco no hay nada. parece absolutamente tesis No hay nada. propias. Entonces, primero, cero desarrollo intelectual al respecto. En segundo lugar, ¿ya? Las tesis que se han construido, y yo soy uno de los que ha construido una tesis, por tanto la voy a defender, ¿ya? A mí, yo esa tesis no la tenía de antes, no se me ocurrió así nomás, ocurrió a partir de datos empíricos. Antes de las movilizaciones, yo tengo investigaciones que dicen aquí hay malestar social acumulado en el área educación, en la forma que se expresa. Antes, marzo del 2011, antes que estallase. Cuando estalló igual me llamó la atención porque pensaba que no iba a estallar. Por eso me metí en el tema. Yo no trabajaba ese tema, pero me metí allí porque me pareció que era relevante lo que estaba pasando. Y encontré una serie de cosas, todas las cuales las cosas han sido negadas con datos absurdos como que los chilenos comen 1 kilo más de carne que hace 10 años y cosas por el estilo. ¿Ya? Aquí hay que hacerse cargo del asunto. No tienen ningún diagnóstico. No vengan a decir que los que tenemos un diagnóstico estamos equivocados si no tienen nada que ofrecer. La respuesta después de la pausa comercial aquí en Ciudadanos de CNN Chile. Alberto Mayol acusaba a la derecha o a la centro-derecha de no tener un diagnóstico sobre lo que ha ocurrido en Chile. ¿Quién recoge el guante, Hernán? Yo me hago cargo, pero dijo varias cosas, ¿cierto? Dijo primero, aquí atacamos nosotros de que la nueva mayoría tuvo un error de diagnóstico. Y da la impresión de que estaría de acuerdo Alberto con ese punto, sí. ¿Cierto? Muy bien. Y eso ya es un avance.
Ahora, quedó corta. Lo importante es primero asumir de que hay un error de diagnóstico y que el fracaso tiene que ver con una cuestión muy profunda y por tanto que el programa malinterpretó a un momento. ¿Ya? Y creo que eso estamos de acuerdo. Lo segundo, Alberto dice, yo tengo una tesis y la voy a defender, cierto que es básicamente la tesis del derrumbe del modelo, pero también está la tesis escrita por el propio Alberto del derrumbe del derrumbe. Así que tiene más opciones. No leíste bien la columna, pero bueno. Puedes elegir, digamos. No, quédate con la primera porque la segunda... Pero respecto de la centro-derecha. Yo creo que, efectivamente, la centro-derecha ha tenido una crisis intelectual importante. Creo que el economicismo se impuso por años una cierta lógica de ser oposición en la medida de que la concertación administrara sus propias ideas eran funcionales. Creo que eso se vio en el gobierno del presidente Piñera, el cual, dicho sea de paso, yo participé. Y creo que sí están pasando cosas muy interesantes. Y denme, por favor, 2 segundos para esto. Yo creo que hay algunos pensadores jóvenes, nueva generación, de la centro-derecha, personas como Daniel Mansuy, como Pablo Ortúzar, como Hugo Herrera, con libros, con un esfuerzo legítimo de reflexión, que se hace en primer lugar cargo de la crisis que acabo de describir. Y luego que se está haciendo preguntas respecto del presente y del futuro. Libros como el de subsidiariedad, que analiza ese principio y lo busca hoy día volver a entender a la luz de una sociedad de clase media y todos los cambios que hemos vivido. En fin, el punto es, en parte estoy de acuerdo contigo. Sí hay un diagnóstico, lo que pasa es que si vamos a leer a, por así decirlo, la generación de la transición de la centro-derecha, tú no vas a encontrar mayores noticias, porque siguen repitiendo lo mismo. Pero si tú entras a hablar con la generación que es más bien hija de la democracia de la centro-derecha, está sí produciendo una reflexión que tengo la impresión hay que darle su tiempo para que madure y dé efectivamente sus frutos. Ok, Francisco. Mira, yo estoy totalmente en desacuerdo con algo con Alberto, pero en cierta forma de acuerdo en otra. Entonces voy a partir con la que estoy en desacuerdo totalmente. Yo creo que la izquierda y los intelectuales de izquierda tuvieron un error de diagnóstico tan profundo, tan tremendo, que ha llevado a que este gobierno esté en la situación en la que está. Y por lo tanto, salir de eso diciendo y acusando a la derecha que no tiene diagnóstico me parece absurdo. Ahora, yo creo que viene un segundo problema, que probablemente va a haber un segundo error de diagnóstico porque se va a decir de que este gobierno no fue lo suficientemente radical, entonces va a venir de un sector la fuerza de decir, mira, había que ir más lejos, había que ir más rápido, había que hacer funcionar la retroexcavadora. Y creo que ese va a ser un segundo error de diagnóstico de un grupo de la izquierda. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es que efectivamente, y también estoy de acuerdo con Hernán, efectivamente en sectores de la derecha y de la centro-derecha ha existido tradicionalmente en Chile un cierto desprecio por la política. Y ese desprecio por la política también ha estado en un desprecio por la intelectualidad del sector. Y eso lo estamos pagando en cierta forma. Ahora, dicho eso, yo creo que el propio gobierno de Sebastián Piñera, pese a que le faltó no solo el relato, sino que le faltó en el fondo el contenido, como quien dice, ideológico de su gobierno, las obras de ese gobierno, del cual yo no participé, me parece que lo que está detrás de eso es lo propio de cualquier centroderecha moderna, es decir, del cambio gradual, de un rol del mercado, pero también del Estado, etcétera. Entonces, creo que hubo un diagnóstico tácito, pero efectivamente hay una cierta como quien dice, falencia en el sector que se está poco a poco. Ahora, partimos todos de la base que los problemas del gobierno tienen que ver con una mala implementación o mala lectura de las reformas. Y lo pregunto porque hasta enero, cuando el gobierno estaba más o menos preocupado de las reformas, era un gobierno relativamente exitoso. Nadie hablaba de que estuviera en crisis el gobierno, tenía una popularidad que no era boyante, pero tampoco estaba desfondado, mientras se preocupó de las reformas. Y la crisis fundamental del gobierno tiene que ver con los temas económicos, sí, pero fundamentalmente con su involucramiento en temas de corrupción, tráfico de influencias, de intentos de obstruir la acción judicial. ¿No está más bien ahí el problema, más que en reformas bien o mal hechas, bien o mal diagnosticadas? Yo tiendo a pensar, que además de esos problemas coyunturales que afectaron la gestión del gobierno, podría haber pasado por un gobierno reformista, un poco más parecido a los que se habían sucedido en Chile, con una agenda un poco más acelerada, pero aún así incapaz de dar este salto del cual estamos hablando todo esto, de poder convenir en un único modelo, pero sí empezar a Chile de una manera distinta. Yo me pregunto hoy día, ¿por qué no es posible pensar lo que plantea Alberto respecto, por qué la derecha? ¿O por qué
la centroizquierda o el centro y por qué la derecha no es capaz de concebir la necesidad de otorgar o de hacer una reforma, un pequeño ajuste que es tan mínimo para quienes tienen tanto, los que tienen más, que permita entregar educación gratuita? ¿Por qué no podemos convenir todo en una agenda tan básica? Porque fíjate que esto está archi repetido, los estándares de tributación que se instalaron con la reforma, el mismo procedimiento en el cual se hizo esta reforma, la misma reforma educacional, la gradualidad que de facto está operando. ¿Cómo esto ni siquiera genera dentro de la derecha, que tú mismo criticas, que tiene un sentido economicista, una actitud de disposición hacia esos cambios, cuando en definitiva tampoco significan, para los poderes que respalda, o para los principios que respalda la derecha tradicional en Chile y para los sectores con los cuales se aviene más, una transformación o un desfonde de sus principios fundamentales? Si no significa una renuncia absoluta. Acá no le están pidiendo cambiar el modelo liberal, que no se estaba pidiendo algo tan simple como 2 o 3 reformas y se armó este escándalo. Yo me pregunto, tenemos a la oposición no haciendo política porque está en el suelo, síntesis política todavía porque está en construcción, y quienes están operando son los peores opositores que nosotros podíamos haber querido, que son el sector empresarial. La política no se nutre de la posibilidad. Los empresarios tienen, desde mi punto de vista, que abocarse a sus necesidades gremiales y a interactuar con el mundo político, pero no imponer su idea. Y yo creo que hoy día estamos en el peor de los mundos porque no tenemos una oposición en la derecha que efectivamente nos haga frente con ideología, con doctrina o con un pensamiento, por último, si nos queremos encasillarnos en estos conceptos que efectivamente nos permita pensar a Chile de una manera distinta. Yo creo que hay una carencia en ese sentido, que se nota y que nos va a afectar en unos años más. Hernán y Felipe. No, muy cortito, es que yo no estoy de acuerdo con tu planteamiento, con lo que parte la conversación. Las reformas empezaron a tener problemas con la opinión pública mucho antes que el caso Cabal. La reforma tributaria, cuando la clase media percibió que iba a ser afectada por esta, durante el proceso de la discusión, y no solamente los poderosos de siempre, empezó a tener más desaprobación que aprobación. Luego la reforma educacional, que partió atacando al sector particular subvencionado, perdió entonces también el sentido común de la clase media, que había hecho un gran esfuerzo durante los gobiernos de la Concertación y del presidente Piñera para poder tener la posibilidad de estar en el particular subvencionado. Ustedes mismos reconocieron de que habían debido haber partido por la educación pública. De eso trataba la gratuidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién cometió el error? ¿Quién perdió el sentido común de la clase media? Fue el propio programa de Michelle Bachelet antes de los escándalos que vinculan el financiamiento a la política. Y eso es lo que creo que la presidenta Bachelet, ya respecto de este segundo tiempo, tiene que responder. Porque lo que no es claro todavía es hacia dónde va a dirigir este segundo tiempo los cambios que quiere realizar. Si para ella todo lo hecho hacia atrás está bien, entonces yo creo que efectivamente está cometiendo un grave error de diagnóstico y va a seguir insistiendo en esto. Pero, Hernán, hay un reconocimiento de que eso no fue así. Hay un reconocimiento de que eso no fue así. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se actuó de esa forma? Porque si a lo mejor hubiésemos tenido una oposición, una derecha que hubiese sido más receptiva a estas modificaciones, que tampoco le vaciaban los vacíos, pero que tampoco le vaciaban los bolsillos, porque tú quieres instalar desde el primer momento que aquí hubo efectivamente un proceso de racionalización de la reforma de parte de la clase media que quiso ponerse en contra. No, lo que hubo aquí, y reconócelo tú, por favor, fue una campaña sistemática por videos, por alocución y también que apuntaban justamente... Favor. Yo no tengo claridad. Tienes al gobierno, a la superpresidenta Bachelet, reformas populares, autogoles sistemáticos y permanentes. Pregunto hoy día, ¿cuánta gente está a favor de la despenalización en 3 causales? ¿Cuánta gente está a favor de la educación gratuita? Y la gente no tiene crítica a la matriz de las reformas, no existe crítica. Si a los procedimientos cómo se han aplicado. Para pasar, Francisco, 2 cositas breves antes. Primero, 42% era la popularidad de la presidenta Bachelet del gobierno cuando llega el caso Cabal. Las reformas son las que fracasaron antes del caso Cabal, ese es mi punto. Y lo otro, hay diferencias ideológicas, pero igual la reforma tributaria fue consensuada por todos los sectores. La votaron todos. Tuvo un error político, por supuesto. Perdón, Francisco. No, es que cuando la Laura dice, bueno, ¿por qué no están abiertos a que haya gratuidad? Porque aparece como que uno está en una posición de insensibilidad frente a una demanda social. Y la verdad que lo que tiene que hacer la derecha en ese caso es plantear lo que es posible de hacer. Si a quién no le gustaría que fuera todo gratuito, a quién no le gustaría que la educación, la salud, la vivienda fuera gratuita. A todos nos gustaría, pero existe una escasez de recursos propia de todos los países que hace que necesariamente esos recursos haya que asignarlos. Entonces,
suena muy infantil cuando en el fondo se plantea, y como lo planteó el gobierno, de que aquí podemos hacerlo todo. Y cuando se les pregunta, bueno, ¿y con qué plata? No, si la plata va a estar. Así se dijo. Y resulta que, obviamente, que cuando uno hace la cuenta y suma y resta, obviamente la plata no está. Entonces se le echa la culpa a los empresarios, como si los empresarios se juntaran en una mesa para decir si invierten o no invierten. Y resulta que los empresarios, y gran parte de los empresarios, vienen de afuera, o sea, gran parte de la inversión es externa. No pensaremos que el señor que está en Estados Unidos o en Europa está tratando de articular para que este gobierno le vaya bien o le vaya mal. No, los empresarios invierten cuando ven oportunidades de inversión. Acá no hay una cosa ideológica detrás de eso. Nos quedan 8 minutos. Les propongo que hablemos del Papa y de Bolivia, porque es una de las noticias relevantes del día, esta frase del Papa Francisco en que dice que no es injusto plantear una cosa como un cambio de límites territoriales, sobre todo después de una guerra. ¿Es interpretable o es un fracaso, una derrota, no sé cómo decirlo, dura de la diplomacia chilena? No es injusto, no es injusto. Es correcto lo que dice el Papa. Es correcto en una cuestión de sentido común, ¿no? No es injusto, uno puede... Lo contrario a la doctrina chilena. Está bien, pero lo que estoy planteando, él está preguntando si es acertado lo que dice el Papa, pero por cierto que sí, no es injusto para el pueblo boliviano plantear lo que le parezca. Distinto es cómo nosotros administramos nuestras políticas de relación exterior y cómo nos hemos hecho una fama y hemos administrado este tema. Ese es otro asunto que, claro, es del caso que nosotros somos especialmente cuidadosos para no afectar la imagen hacia afuera. Ahora, están en su legítimo derecho, pueden hacer lo que quieran. Nosotros no. Lo que pasa es que no se puede centrar el discurso de las relaciones internacionales solo fundamentado en que aquí se firmó como niño taimado un tratado, hay un acuerdo y eso es el sustento de mi argumentación. Aquí la argumentación tiene que ver con lo que estamos haciendo actualmente en el presente, en materia de relaciones en la región, cómo nos hemos comportado con nuestros vecinos en otras oportunidades, qué tipo de alianzas suscribimos con los compañeros del barrio. Entonces, a mí me parece que no es incorrecto lo que dice el Papa, él cumple otro rol, cada uno dedicado a lo suyo. A mí más bien lo que uno podría hablar es del rol que ha cumplido hasta el momento la Cancillería. No, yo la pregunta de fondo es, ¿qué significa y cuáles son los efectos políticos para el litigio con Bolivia y en general la posición de Chile en sus relaciones internacionales, lo que dice el Papa? Y evidentemente esto viene a consolidar la percepción de que Chile, ¿cierto?, es muy generoso con sus costas propias, digamos, y goza de ellas, digamos, y no tiene ningún interés en darle un mar a Bolivia, ¿cierto? Y en el fondo es el mal alumno del barrio, y si hubiera que darle un premio, ¿cierto?, el premio Limón. El mal compañero. Exactamente, el peor compañero de todos. Y Bolivia, en cambio, vive una injusticia, es una víctima, y por lo tanto... entonces creo que esta Cancillería y en general, nuestra Cancillería en términos históricos, tiene que hacerse cargo de que hay una estrategia, y lo hemos conversado antes acá, que se ha fundamentado en tratados de libre comercio y no desde la política, y hoy día estamos pagando los costos de eso. Y por lo tanto, creer que el problema es el Papa es un error. El problema es el desarrollo de una política internacional chilena fundada en los negocios y no en las relaciones políticas. Si el problema es el Papa, es porque Chile quiso que fuera un problema, porque si Chile, el analfabetismo político de nuestra Cancillería es impresionante. Recordemos simplemente que el Papa dejó bien en claro que iba a venir a Bolivia y no a Chile. Ya dio una señal. Chile hizo todo para ir a la reunión con el Papa en Italia, en el Vaticano, sumándose a una reunión de la presidenta argentina. Se suspendió la reunión por misteriosas razones, ¿ya? Y finalmente Chile no fue para allá. Que se cayó la presidenta. Claro, pero la presidenta Fernández, que no era la presidenta chilena, ¿ya? Y resulta que se cayó la reunión chilena. Si querían un dibujo, ¿ya?, de que el Papa le iba a dar una señal potente a Bolivia, sumar al Papa al tema y considerar que para Chile era relevante el Papa, era un error básico. Entonces, aquí hay un analfabetismo político que esta Cancillería lo ha llevado al extremo, que ha sido permanente. Ocurrió con Piñera, que pasó muchísimo con respecto al caso de La Haya, en el caso con Perú, y nos ha pasado durante toda la transición. Y tiene que ver exactamente con lo mismo. Miremos a Evo Morales. Evo Morales ha sido capaz de integrar políticamente a sectores de la población que estaban completamente fuera del marco de lo político. Ha sido capaz de integrarlo, ha sacado con crecimiento económico el país, ha logrado políticas relevantes, culturales y de igualdad, ha institucionalizado Bolivia como nunca antes en la historia. Y goza de un nivel de apoyo importante. Aunque ha enfrentado dificultades. Aunque ha enfrentado dificultades muy importantes, y hoy día sí, aunque te pese, Bolivia es mucho más relevante en el Consejo Internacional que Chile. Así de simple. Tiene una agenda internacional espectacular,
¿ya? Angela Merkel perseguía a Evo Morales en las reuniones, cuando se hacían reuniones internacionales, de eso estamos hablando. Y nos sacaron de paseo, Mira, a ver, yo en lo personal soy partidario de que Chile solucione el tema de forma definitiva y yo personalmente soy partidario de que exista un corredor con soberanía para Bolivia a cambio de una compensación territorial. Dicho eso, creo que el caso del Papa, si bien en la parte inicial, cuando estuvo en Bolivia, pudo haber sido peor lo que se refirió respecto a nuestra Cancillería, lo que dijo en el avión me parece imprudente por parte de Bergoglio. ¿Por qué? Porque creo que cuando dice la frase, dice que siempre hay una base de justicia cuando se revisan los límites, detrás de esa frase, entonces el mundo completo hay que empezar a revisarlo, digamos, en base y con la base de la justicia. Partamos por el Vaticano. Claro, partamos por el Vaticano. Entonces, sería una buena forma de contestarlo. Me parece bastante imprudente. Yo sé que hay un sentido de justicia en pedirlo de parte de Bolivia, pero que haya un sentido de justicia en revisar los límites me parece imprudente por parte del Papa. Yo no sé si fue fruto de la improvisación, porque hasta el viaje estuvo medianamente contenido, pese a que estoy de acuerdo con Alberto de que juega en contra de la posición de Chile. Durante el viaje. Sí, pero esto fue lo más duro lejos que dijo. ¿Y qué tiene que hacer Chile ahora? O sea, habiendo consenso aquí de que esto es un combo, digamos, Chile fuerte. Tiene que mantener una lógica. Lo que pasa es que yo creo, o yo hubiese esperado... Claro, esta es la vendetta. Yo hubiese esperado que Chile hubiese tenido una estrategia que creo que, y tengo la absoluta confianza tanto de las personas que están a cargo de esto, el exministro Bulnes, que el agente Bulnes, tengo la mejor impresión de él. Yo siento que esto es un tema que es heredado y que es una sucesión de hechos que no responden a una sola estrategia para este caso. Desde mi punto de vista, la política exterior, como muy bien lo decía Hernán y también Francisco, responde a una cierta lógica de funcionamiento que hace rato dejó de ser solo diplomática, solo de relaciones comerciales, como muy bien nos recordaba, se ha fundamentado nuestra participación. De hecho, vimos al presidente hace poco en la Alianza del Pacífico, que fue una instancia más bien promovida por el expresidente Piñera, en donde la lógica está en este relato, el relato más bien de acuerdos económicos y con esa finalidad. Yo creo que hay una carencia de esta otra mirada, al igual que dice Hernán, y que en definitiva esto no se repara con una sola reclamo. O sea, lo peor que podríamos hacer es manifestar algún tipo de reclamo, rechazo a las palabras o seguir ahondando en este asunto, porque lo hecho está, y lo que cae más bien es definir en la etapa intermedia y después en la final una estrategia que sea consistente con lo que más bien nos recuerdan buenos tiempos de la Cancillería, que no son los de ahora desde mi punto de vista. ¿Cuáles son los buenos tiempos de la Cancillería? Yo creo que hay otros periodos en donde estuvo el mismo canciller Foxley, el mismo canciller Mariano Fernández, en donde la lógica respecto de la región, yo no soy quien, no es mi experticia, pero yo y reconozco, habiendo sido ministra de Estado, que había y recibí instrucciones de la presidenta en orden de tener una lógica y estrategia de funcionamiento respecto de la región que hoy día yo no la observo. Okay. No, yo tengo una diferencia con Laura. Yo creo que la actual Cancillería lo que está siguiendo es una estrategia que ha venido desde hace muchos años, por tanto mal podría ser responsable el canciller Muñoz, que yo creo que está haciendo una pega que de alguna manera sigue una cierta tradición. Yo creo que respecto de este litigio en particular, estamos jugados en una estrategia. Creo que hay que apoyar al gobierno en una política de Estado. Y hay que seguir navegando, digamos, porque cambiar la estrategia a esta altura, esa en particular, puede resultar peor, digamos, que... Hay que añadir que ya nos tiramos para un lado en el penal y la pelota va a aparecer para el otro. Bueno, pero ya nos tiramos, ¿correcto? Y lo segundo es decir que esta es una oportunidad más para asumir una crítica más bien de fondo y que independiente el gobierno de turno, hay una política de Estado que hay que estudiar con bastante mayor profundidad y madurez respecto de lo que queremos o el rol que queremos que Chile ocupe en el mundo. Yo creo que esa es la cuestión pero solamente de fondo. Una puntualización. Yo recuerdo, y no sé si sucederá ahora, a mí me toca participar en varios espacios regionales, y la verdad es que yo por lo menos cuando me tocó realizar o ser ministra, había un hilo conductor que fijaba justamente la presidenta, que tenía que ver con efectivamente hacer todo lo posible, para decírtelo en términos claros y precisos, para tener una relación sólida con nuestros vecinos y con la región. Y esa misma actitud hoy día lo que se observa es un retroceso, por lo tanto no me puedes decir que la Cancillería y la lógica es la misma. Más bien me pregunto hoy día cuál es la lógica, no lo tengo claro. Bueno, ¿Cuál es la lógica de funcionamiento que hace que... Perdón, ¿está bien?
pero yo estoy metiendo una opinión aquí, entonces no significa a dónde está mi contrato firmado que tenga que decir sí, como yo de hecho cuando el Papa me pregunta y veo al día siguiente el canciller respondiendo si dijo o no dijo, a mí me parece que en sí mismo eso es una actitud absolutamente contraria a nuestros intereses y estratégicamente negativos. Que plantear que lo podemos dejar para otro capítulo, digamos, pero que Bolivia es un modelo de desarrollo, yo estoy en total desacuerdo con eso, digamos. Un país que tiene severas déficit de democracia, donde la libertad de prensa está amenazada, donde Evo Morales se ha perpetuado en el poder, para mí no es modelo de desarrollo. Para seguir agudizando el conflicto. Nos despedimos. Tengo que hacer un comentario antes de despedirme. He encontrado una similitud entre Rolf Flügels y Alberto Mayol. La elección estética. Claro, la foto que eligieron de Milton Friedman los dos es la misma. Sí. Mira, ahí está. Está Friedman. Y ahí está en grande. Así que Mayol y Flügels de alguna manera se hermanan. De la concertación está ahí. ¿Quién copió? ¿Quién allí? Interesante saberlo. Este libro se va de regalo y esta es la frase que ustedes eligieron como la mejor de la semana. Nos vemos el lunes. Tenemos que abordar nuestro segundo tiempo asumiendo entonces el efecto de estas dificultades, pero sin que ello signifique olvidar nuestro compromiso con la ciudadanía. Si pudiera sintetizarlo, diría esto es realismo sin renuncia.